Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Cobo y los saludo en esta mesa de análisis de cierre de año, un año muy importante, y el 2026 también advierte que habrá decisiones políticas a nivel nacional y en los estados que van a definir, por qué no decirlo, la forma de hacer política y cómo será la competencia electoral del 2027. Está en puerta la construcción de una gran reforma electoral a nivel nacional, que obviamente marcará la forma de competencia en las elecciones intermedias del 2027, donde la cuarta transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está obligada a mantener la mayoría en los congresos y obviamente en los estados. Y me acompaña esta mañana Ruth Salinas, Efraín Rojas Dávila, Ricardo Moreno Bastida y Miguel Ángel Ordóñez Rayón. Miguel, pues estamos cerrando el 2025. En esta mesa hay abordado diversos temas a nivel nacional del Estado de México. Hemos advertido escenarios que se han concretado en lo público y también en lo privado. También se han dicho cosas importantes. ¿Qué destacas de este 2025 en materia pública, Miguel? Y como siempre, muchas gracias por estar en esa mesa. Bueno, muchas gracias, José Alan, por esta mesa, por todas las mesas del año. Muchas gracias por esa invitación. También, por supuesto, a mi amiga diputada Ruth, a mi maestro Efrén y a mi amigo presidente Ricardo Moreno. 2025. Hay nada demasiado relevante, pero hay algunas cosas que sí es importante destacar. Primero, 2025 es el año de la consolidación de la hegemonía de Morena. Yo me atrevo a decir que no solamente en el 18 cambió el statu quo en el país, pero hoy, en 2025, estamos asistiendo a un franco cambio de régimen e incluso de sistema político en México. 2025 es el año que marca el avance de la hegemonía de Morena, particularmente en lo que tiene que ver con la presencia de este partido y por supuesto sus aliados en los poderes de la República, hoy incluido el Poder Judicial, para bien o para mal, eso ya lo estaremos viendo. Estamos en esa etapa de tránsito de ver dónde termina la elección del Poder Judicial, que está todavía por definirse el año que viene y en el 27, pero sobre todo en el tema del avance del presupuesto, el manejo del presupuesto. Está clarísimo que Morena en 2025 tuvo su año de hegemonía. También hay que decir que me parece que fue un año perdido para la oposición. Okay. Año perdido porque no hubo avances significativos, relevantes en términos políticos. Fue un año perdido también para la construcción de liderazgos o de nuevos liderazgos. Apuntan por ahí como los hongos en el campo con humedad y sol, algunos liderazgos emergentes que los vamos a ver más concretamente después del 27, el 27 en adelante, en el 28. Pero está claro que el 2025 fue un año de vacíos de liderazgos en general. Y sí también un año en el que con toda la hegemonía que ha tomado Morena, por lo menos en el Estado de México, fue un año donde ya apunta el choque de trenes dentro de Morena por los espacios de poder que se van a definir a partir de agosto, septiembre del año que viene, y ya estaremos viendo cómo se van a ir dando estas cosas. Tenemos ejemplos, ahí están algunas pinceladas. El caso de Tecámac es significativo. El caso de Catepec también es muy significativo. Hay, como diríamos con todo respeto a nuestros amigos morenistas, hay rebelión en la granja. Okay. Y se va a poner bueno. Sí. Y finalmente, como destacable, lo más destacable para mí en este 2025 es el año del nacimiento de una espiral ciudadana.
que justo antes de que iniciáramos esta mesa se estaba hablando de las reuniones de la muchachada, que ya seguramente algunos de los panelistas hoy lo comentarán, pero es un año en el que nace una espiral ciudadana que yo no tengo ninguna duda, lo he visto en otros procesos políticos, y las características de este proceso político, me parece que esta espiral ciudadana va a traducirse en voto de castigo en 2027 hacia el incumbent, y en este caso es Morena. No es un tema de que sea contra Morena, pero va a haber un voto de castigo hacia Morena, y en algunos casos, sobre todo en las zonas urbanas metropolitanas, donde la combinación de malos gobiernos, malos alcaldes o alcaldesas, faltas de resultados en el ejercicio del poder, se van a combinar con esta espiral ciudadana con un voto de castigo hacia el incumbente. Esos serían los relevantes para mí en esta primera intervención. Y el 2025 también estuvo marcado por hechos que generaron ruido e impacto nacional. La muerte el asesinato de un presidente municipal en Europa, lo dejamos de lado. Temas ligados a la seguridad, acusaciones de posibles casos de corrupción con gente cercana a la Cuarta Transformación, y sin duda también no se puede dejar de lado la presión de Estados Unidos a México en diversas decisiones políticas en materia de seguridad y de gobierno, que pues obviamente han redefinido decisiones en el gobierno del presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Ruth dice, Miguel, que fue un 2025 un año perdido para la oposición. Tú eres diputada de Movimiento Ciudadano, nos has acompañado a lo largo de estas mesas de análisis, pero por otro lado dice que puede haber un voto de castigo para Morena en el 2027. Entonces, es un año perdido para la oposición, pero puede tener repercusiones negativas Morena. ¿Qué destacas de este 2025 y cómo escuchas el comentario de Miguel? Gracias, pues primero agradecer durante todo este 2025 poder estar en estas mesas tan importantes. Gracias, Alan, por esa invitación. Saludo a mis compañeros, a Miguel, Ricardo, Efrén, el poder compartir pues diversas ideas de lo que ocurre tanto en nuestro país como en el Estado de México. Yo no puedo hablar de la oposición porque lo hemos dicho muy claro. Movimiento Ciudadano es una alternativa. Y 2025 sirvió precisamente para refrendar el que Movimiento Ciudadano representa otra opción totalmente distinta para las y los mexicanos. En 2025 logramos con las elecciones extraordinarias de Veracruz, de Durango, en Puebla, el consolidarnos, llegar a ser la segunda fuerza en nuestro país, y eso nos habla de lo que ya se había demostrado en la elección de 2024, que la ciudadanía quiere distintas opciones más allá de los viejos partidos, donde lamentablemente uno, no respondieron nunca a las necesidades, pero dos, que han estado reciclando personajes con quienes hoy son gobierno. Lo que más se demostró en 2025 es cómo en este caso ahora Morena, el Verde principalmente, están recibiendo a quienes ayer participaron en la elección 2024 en el PRI o en el PAN, y que se les recibe acá como si solamente pasándose de un partido a otro, que hay que referirnos que ahora son el oficialismo, pues bueno, los va a purificar, y entonces hay que olvidar esos negros pasados. En Movimiento Ciudadano se le ha dado oportunidad a juventudes, a nuevos rostros, se ha puesto una coladera difícil de poder accesar a ella para que quienes lleguen pues representen causas ciudadanas. Eso es lo que en este 2025 ha demostrado muy bien Movimiento Ciudadano. Y más allá de tener liderazgos, lo que hay que tener es proyecto, un proyecto de nación, un proyecto de causas, y por eso podemos diferenciarnos. Particularmente aquí en el Estado de México, también hay que considerar que llegó en este año el segundo informe de la gobernadora, y que dio un mensaje muy contundente a la ciudadanía, que quien no quiera servir al pueblo, que deje el cargo, dando reflejos que ¿Nadie también dejó el cargo? Pues nadie dejó el cargo, salvo por eventos un poco
bochornosos que se dieron, y entonces es que se da la renuncia, claro, y llegan otros. Por un lado, y por el otro dejó ver que también habría que revisar esos casos de corrupción donde ella fue muy puntual. Tampoco se revisaron, pero el que la primer mandataria en el Estado de México lo dejara ver, habla de esa crisis que en este momento se vive ya en el gobierno de este oficialismo que se tiene en el Estado de México, y entonces seguramente es mucho de lo que va a hacer para nuestro 2026 que se vea. Por lo tanto, digo, para Movimiento Ciudadano, un año exitoso de crecimiento, de consolidación, y en nosotros, pues, estaremos viendo esos conflictos que también se ven internos. Efraín 2025 también estuvo marcado por el tema de la UAM que se comentó en esa mesa. Finalmente hoy parece que retoman pues, el trabajo constitucional. Los mexiquenses tuvieron un buen año, el 2025, en cuanto a decisiones de gobierno, decisiones legislativas. Los municipios se enfrentan a un escenario complicado, pero van saliendo adelante. Los mexiquenses, ¿qué visión crees que tengan de este 2025? Bueno, yo creo que el Estado de México, siendo un reflejo de la nación, tuvo un 2025 razonablemente estable. No hubo mayores complicaciones. Finalmente, la democracia es un proceso imperfecto por sí mismo, y justamente en esa imperfección va evolucionando, va mejorando. Estamos aprendiendo a vivir en nuevas condiciones donde esa totalización de las decisiones políticas de un país a las que ya invocaba Miguel Ángel, pues está generando nuevas dinámicas. Yo creo que hay algo también que hay que ver con enorme cuidado. La oposición en el Estado de México no pintó más. Y no pintó más porque no tiene la fuerza política, puede tener las ideas, pero no tiene la fuerza política para incidir en las decisiones. Y esto pareciera normal. Son procesos en donde se dan dando los cambios y los recambios. Antes había un partido que totalizaba, ahora hay otro, pero esto no será eterno. Habrá una dinámica que irá poniendo las cosas de otra forma. Pero hay que llamar un poco la atención a algo que está ocurriendo. La tecnología y específicamente las redes cada vez están alcanzando un nivel mayor de participación, para bien o para mal. Se generan ciertas situaciones en las redes que mueven multitudes. Y pareciera ser que ahora esa información o desinformación en las redes mueve más fácilmente que narrativas o que discursos de posicionamiento político. Y se está fermentando algo en la sociedad. Soy aficionado del Toluca, toda la vida lo he sido. ¿Estás feliz? Por supuesto que sí, pero además déjenme compartirles la visión que yo tuve el domingo y el lunes, de ver una gran cantidad de gente, de familias, que iban en las condiciones más sencillas, más modestas, o en sus vehículos, con los elementos, con los logos, con la identidad del Toluca. ¿A qué llamo la atención? Llamo la atención a que hay una sociedad que quiere creer en algo, y esas creencias, ¿qué le estamos dando en materia política? Ok. Pues no lo sé. ¿Qué ideologías le estamos dando en materia política? Ahí encuentran en una actividad deportiva pues una creencia, y se movió gente. Uh-huh. Y no había autobuses ni nada por el estilo. Cierran calles. En ninguna parte. Sí, cerraron calles, por supuesto que sí, por protección de la gente, lo entiendo así. Si no, pues aquí está nuestro presidente municipal, claro, que tuvo que ver mucho con el cuidado de la gente, ¿no? Sí. Aparte de que tiene el corazón más rojo que guinda. También está contento, anda feliz. Sí, claro. Diablo vestido de azul. Claro. ¿Tú lo haces azul? Sí, siempre lo he dicho. Lo dejo hasta ahí. No soy farsante. De antes de ser candidato a presidente municipal, hemos platicado de los temas de nuestro querido Estado de México a nivel nacional,
Pero pues tomaste la presidencia municipal de la capital del Estado de México, una ciudad con muchos retos, una ciudad siempre desafiante. Ha sido un año complicado para todos los municipios, no hablemos de la zona oriente del Estado de México. 2025, ¿cómo lo calificas? Yo creo que como presidente municipal tienes una visión, pero también eres un hombre que te gusta la política y ves el escenario nacional. Claro que sí. Primero que nada, agradecer a todos el que me hayan permitido durante este año estar en algunas, no todas de las mesas, precisamente por la responsabilidad que ahora tengo. Y a ti, Pepe, agradecerte que durante muchos años hemos podido intercambiar puntos de vista con plena libertad. Exponemos aquí nuestros puntos de vista. Yo no hablo a nombre de Morena, hablo a nombre de Moreno, que es distinto, y eso siempre debe de ser visto como una gran oportunidad el que nos brindas a todos los que nos sentamos a intercambiar puntos de vista aquí. Sí, Toluca es una ciudad muy diversa. Yo he sostenido que es una célula que cambia cotidianamente, que está en constante movimiento y que los problemas no son necesariamente los mismos en diversas épocas, ni incluso en muchas temporadas del año, va cambiando y evidentemente eso va imponiendo nuevos retos y por lo tanto necesitamos encontrar distintas salidas para encontrar precisamente soluciones hacia la gente. Este año para Toluca ha sido muy importante porque desde que tomamos las riendas, por ejemplo, una de las prioridades significativas era disminuir la violencia en Toluca. Hemos logrado disminuir 26% los delitos de alto impacto, 53% el robo de vehículos, 32% los homicidios dolosos. En fin, en materia de seguridad hemos logrado tener una disminución importante. La disminución no necesariamente es percepción en la ciudadanía, porque precisamente las redes sociales, etcétera, contaminan mucho la percepción de la ciudadanía. Un delito puede ser que se multiplique exponencialmente simplemente al ser tocado a través de las redes sociales. Ese es un fenómeno que tenemos que combatir y estamos combatiendo a fin de que la gente se sienta segura. Y tiene mucho que ver con lo que decía el maestro Efrén hace un momento, que es que hayamos logrado, no solamente ahora en el partido de la final de fútbol del Toluca, que me enorgullece, me da muchísimo gusto que el Toluca haya sido campeón, soy el presidente municipal de esta ciudad, y desde luego que acompañamos al equipo en una política de recuperación y ocupación del espacio público. Nosotros en la administración hemos logrado ocupar espacios que tradicionalmente ya estaban abandonados, que estaban perdidos, y que con una política de recuperación, ¿qué quiere decir esto? Ponerlos en condiciones de nueva cuenta para ser ocupados, iluminarlos, dotarlos de seguridad. Logramos, por ejemplo, en Alfeñique, tener una afluencia de 4.300.000 ciudadanos en los diversos foros de Alfeñique con 800 actividades. Y eso poco a poco, si lo hacemos reiteradamente, va a generar una condición distinta en la percepción de seguridad de la gente. No tuvimos un solo incidente ni en Alfeñique, ni ahora en la final de fútbol, ni un solo herido, ni un solo descalabrado, ni un vidrio roto. Y eso habla del nivel de convivencia que pueden alcanzar las ciudadanas y ciudadanos de Toluca. Y de eso me siento muy orgulloso de pertenecer a una sociedad que es tranquila, que sabe festejar ordenadamente, que sale a las calles, las ocupa, se apropia y puede salir en felicidad, porque a final de cuentas la política tiene como fin último lograr la felicidad de la gente. Claro. Creo ahora, por otra parte, que el 2025 impone también nuevos retos. Nosotros, en el caso de Toluca, y me voy a referir en esta primera parte al caso de Toluca, porque así nos lo pediste, nosotros iniciamos con la ejecución de un plan hídrico 2025-2050. Por primera vez en la historia moderna de Toluca, desde un ayuntamiento se genera una política de largo plazo, no solamente para la extracción de agua, sino para la explotación racional adecuada del agua. Estamos por concluir en el mes de abril la perforación de 21 nuevos pozos, la rehabilitación de 28 más, y la rehabilitación de 4 tanques de almacenamiento que son muy importantes para la ciudad. Esto nos va a permitir dejar de depender del sistema Cutzamala. El problema central en el abastecimiento de agua de Toluca
tiene que ver con la dependencia directa que tenemos del sistema Cutzamala. Todo el casco urbano de la ciudad se surte exclusivamente del sistema Cutzamala. Si el sistema Cutzamala está bien, tendremos agua. Pero si no está en buenas condiciones como lo tuvimos en los últimos 5 años, desgraciadamente la ciudad sufre de sed. Por eso para nosotros era importante recuperar nuestras propias fuentes de abastecimiento sin que nos dieran una sola concesión más, sino aprovechando las que ya tiene el Ayuntamiento de Toluca históricamente. Eso ha sido un gran paso. El siguiente año, y dentro del plan hídrico está señalado, vamos a generar políticas públicas para la infiltración del agua. Vamos a llevar a cabo diversos métodos de infiltración y de aprovechamiento del agua de lluvia, a efecto de que tengamos una explotación racional. Y durante el siguiente año y el último, vamos a llevar a cabo diversas acciones tendientes al saneamiento de las aguas de Toluca, de forma tal que tengamos hacia el final de la administración un sistema autosuficiente. Por primera vez en la historia de Toluca, esta administración logró crecer el impuesto predial 20%. Nunca había crecido más de un solo dígito. Por primera vez crecemos en 2 dígitos. Echamos a andar una política de adquisiciones que se basó en una cuestión muy simple. Ninguna adquisición puede ser igual o superior a las adquisiciones de administraciones pasadas. Eso nos llevó a ahorrar 300 millones de pesos. Saneamos las finanzas municipales, tanto con la deuda de CFE como con la deuda del ICEMIN, logramos la disminución de más o menos 480 millones de pesos. Y eso significa liberar recursos para invertir en obra pública. Hoy invertimos, se están ejecutando en este momento 170 obras de repavimentaciones, se están generando los pozos, se están llevando a cabo rehabilitaciones. Falta mucho por hacer, desde luego, pero para tapar hoyos se requieren recursos. Claro. Para tapar hoyos se requiere voluntad. Para tapar los baches se requiere ir a pelear recursos a la federación, que fue precisamente lo que hicimos hace un par de meses, al ir a la Cámara de Diputados a pedir la liberación de los recursos de los fondos federales para dedicarlos al mantenimiento urbano, en una idea totalmente distinta, diferente, que nadie, por cierto, en el país lo había hecho. Sí, y salió desde este municipio. Medidas alternativas para los... Así es. Lo hicimos desde Toluca. Y de eso me siento muy orgulloso. Yo espero que en las próximas semanas, cuando se emitan las reglas de operación, ya tengamos la posibilidad de utilizar recursos federales para el mantenimiento de la infraestructura ya instalada en el Estado. Y el tema hídrico es tema de mucha preocupación a nivel nacional. En el Estado de México, diversos municipios carecen del servicio. No hablemos de Catepec, no hablemos del sur del estado. Junto al sistema Cutzamala se ha dicho muchas veces que hay comunidades que carecen del agua. Y bueno, el gobierno federal impulsó una nueva ley de aguas a nivel nacional. Miguel, pues este 25, retomando, dices que la oposición no creció, pero con mayor claridad, ¿qué están haciendo mal los partidos políticos? El PRI del Estado de México tiene una dirigencia, Cristina Ruiz Sandoval, el PAN, Ana Lazar Figueroa, Movimiento Ciudadano, pues la dirigente es Juana Bonilla, el PRD pues va a ser un partido que está en las elecciones, lo encabeza Arturo Piña, puede obtener su registro el partido de Cristian Campuzano, y bueno, Morena, Verde, PT, pues son aliados y traen una estrategia. ¿Qué hicieron mal o qué están haciendo mal los partidos políticos? Aterricémoslo a nuestro querido Estado de México, para que su trabajo en este 25 haya sido negativo y no les veas un avance significativo. Bueno, más bien lo único que están haciendo es mantener lo que tienen. Están más ocupados en que al interior de los partidos, los diferentes liderazgos se pongan de acuerdo para que las cuotas que traen, quizá no sea la palabra correcta, pero sí los espacios de poder que los liderazgos de los partidos tienen al interior, candidaturas y demás, conservar lo que tienen, no están yendo por más. No hay trabajo político partidista real. Y en consecuencia,
eso no les ha permitido crecer. Entonces están, independientemente del partido, en general, las dirigencias no pierden. Las dirigencias nunca pierden en un proceso político. ¿Hay un dirigente peor que otro en el caso de la oposición? No, yo creo que no. Yo creo que más bien son dirigentes en este momento al tamaño de los partidos que tienen. Pero no hay un solo dirigente en el Estado de México, uno, que sea un factor de unidad como para lograr alianzas amplias, no solo partidistas, alianzas con la ciudadanía que le puedan competir a Morena, con sus excepciones, o sea, eso lo quiero decir. Y nada más apunto esto como dato relevante. En 2027 se van a jugar, pues obviamente elecciones federales, pero en el caso del Estado de México se van a jugar elecciones federales, presidencias municipales, diputados locales, ¿no? Jueces y magistrados. También, además, ¿no? Una parte de los jueces y magistrados, lo que faltaba. Hoy, literalmente, de acuerdo con las menciones que yo como empresa Neurovoto he estado haciendo, 45 de cada 100 electores en lista nominal, no en padrón, en lista nominal, no van a votar. Se van a abstener en general. En algunos casos hasta mucho menos. En la zona oriente del estado, por ejemplo, hay una intención de voto de 38, 42, 45%, ya es mucho. Okay. Bueno, en las zonas urbanas metropolitanas donde hay más efervescencia va a votar 50-55%. Bueno, el reparto del voto es el siguiente. Ese 55 convertido a 100, 4 de cada 10 electores están decantados por Morena en general. Con sus excepciones, caso de Metepec, caso de Huixquilucan, donde 4 de cada 10 están decantados por la oposición, en este caso el PAN. Pero en general, el reparto 4 de cada 10 con Morena, 4 de cada 10 con la oposición en su conjunto. Repártele generalmente, pues el PAN trae de esos 40, 17, 18, MC trae 12, 13, el PRI de 10 a 12, de 10 a 13, dependiendo del municipio. 5% son gente que va a anular su voto, 3% regularmente, pero puede llegar hasta 5% si la apatía es muy grande. Es decir, solo de 15 a 20% es mercado libre electoral por el que van a ir todos los partidos en 2027. Y ningún partido de oposición está enfocado en ir por ese 15 o ese 20% libre. Solo está yendo por los suyos. Okay. En consecuencia, no está creciendo, se está manteniendo en el mejor de los casos. Por eso lo que yo decía es, más que lo que están haciendo mal, es lo que están dejando de hacer para no crecer. Más adelante abundamos más, porque quizás también los que están haciendo para cuidar son los presidentes municipales en funciones y no tanto un trabajo de la dirigencia. Entonces, ¿a quién se tiene que atribuir para mantener un municipio? ¿Al trabajo municipal o realmente al trabajo de los partidos? Ruth, en el 2025, el Congreso del Estado de México, ¿qué saldo tuvo? Se pudo hacer política legislativa. Un Movimiento Ciudadano logró transitar en un Congreso de mayoría de Morena y los mexiquenses. ¿Qué resultados tuvieron este Congreso del Estado de México? Pues te comparto, Alan, a mis compañeros y a quienes nos escuchan, para Movimiento Ciudadano fue un gran año legislativamente hablando, ya que tan solo la primera propuesta que presenta Movimiento Ciudadano en esta legislatura, que me toca hacerlo, fue el plasmar en nuestra Constitución el derecho al cuidado que da pie a todo el sistema de cuidados en nuestro estado. Esto no estaba reconocido en nuestra ley y es un parteaguas porque prácticamente en su mayoría vamos todos hacia una edad adulta donde ocupamos cuidados no solo desde niños, que además a las mujeres históricamente prácticamente nace para cuidar al hijo, a los hermanos, a los padres, y este derecho no estaba reconocido. Se ocupa mucho recurso para poder implementar todo un sistema de cuidados, pero vamos hacia ello.
También fue muy importante, se reconoció el derecho a tener una vivienda digna propuesta desde lo federal por Movimiento Ciudadano y que hoy también lo tenemos en nuestro Estado de México. La mayoría de los jóvenes no tiene el derecho a tener ya ni siquiera la idea de adquirir una vivienda, mucho menos digna. Este derecho ya está reconocido. Hoy tenemos la ley Silla, propuesta también desde nivel federal por Movimiento Ciudadano. Después la presentamos aquí en nuestro Estado de México y hoy estamos en conjunto con la Secretaría del Trabajo revisando que esto se esté llevando a cabo, porque tan solo ponerle una silla a una persona de seguridad, a alguien que está en las cajas de limpieza, de cocina, le cambia totalmente la vida en el tema de salud. Esto tan solo en las propuestas de las más relevantes que lleva Movimiento Ciudadano desde lo federal, pero también presenté la iniciativa de poder ya erradicar el despojo en nuestro Estado de México y estamos dándole puntual seguimiento ya que fue aprobada esta iniciativa, donde también se ubicaron que a las personas adultas más vulnerables y también mujeres que viven solas, pues es a quienes más se llegaba y se les quitaba ya sea su casa, su terreno, y que muchos de funcionarios públicos, servidores públicos y notarías estaban coludidas en toda esta red de corrupción. Eso en hablar de los temas positivos que llevamos legislativamente. Pero apenas hace unos días fue aprobado el presupuesto 2026, donde movimientos unánime, y yo te voy a compartir las razones de la bancada naranja. De las demás, desconozco cuáles sean las razones, pero para Movimiento Ciudadano presentamos dentro de la discusión, que además fue algo muy distinto a lo que se vivió hace un año, acudió tanto el secretario de Finanzas del Estado con todo su equipo, para valorar el primer saque, como se puede decir, de lo que habían enviado en cuestión del presupuesto, tanto ingresos como la ley de ingresos como egresos, y Movimiento Ciudadano, ¿en qué le puso puntual atención? 1, incremento para la infraestructura vial. Ya basta de tener caminos destrozados y todos llenos de baches. Y se pudo incrementar a 2.905 millones de pesos, que incluye el bachetón, el mantenimiento de nuestros caminos y carreteras, los caminos que van a ser para el Mundial y que además hoy nos damos cuenta de la importancia que es atender toda esta red carretera y que la Junta de Caminos tenga más de 6.544 millones de pesos. Okay. Eso hablando en lo vial. Pedimos aumento en seguridad, en turismo, en deporte, en cultura. Hay muchos de los municipios que anteriormente tenían un programa especial por ser municipios con particularidades como pueblos mágicos. Esos programas habían desaparecido y hoy requieren un aumento totalmente en presupuesto y en seguridad. Si algo que carece nuestro Estado, nuestro México, es el tema de seguridad, tanto en el sur, en el norte, pero también en la seguridad de mujeres. Esa fue la batalla que dimos en el presupuesto, la razón de ser. Al considerar estos incrementos, Movimiento Ciudadano no es opositor. Movimiento Ciudadano lo ha dicho, va a poner los votos a favor del bienestar de las y los mexiquenses. Y también coincido en un punto que se ha dicho en esta mesa. Toluca es grande por su gente, por su cultura. Hoy tengo también la fortuna de ser una aficionada histórica, feliz, con 2 triunfos en este 2025 para nuestro equipo Toluca. Pero eso también nos habla de que en Toluca necesitamos para este 2026, en efecto, pues darle cara a los problemas más graves que tiene. 1, el desabasto de agua constantemente. Okay. Recibimos a las vecinas y a los vecinos, no solo del centro histórico, sino también de las comunidades, porque cuando les falta el agua, el recibo les llega
y al mismo costo. Y presentamos una iniciativa de una compensación. Si después de 48 horas no tienes agua, que se corte ya el pago de un servicio por el cual no tienes. El tema de los baches, pues bueno, ya llegamos al primer informe de gobierno de todos los presidentes y presidentas municipales. Y pues escuchamos cifras alegres que no se ven reflejadas en el andar, y 2026 va a ser oportuno para darle seguimiento a ver cómo están nuestros caminos con todo este presupuesto que acabamos de asignar desde el legislativo para los municipios. Y tema de seguridad, más allá de la percepción, es que un hombre y una mujer que sale de su casa se sienta segura y tenga la garantía de regresar a casa. Y también vamos a estar en este 2026, que también para ello se apostó un gran presupuesto, al tema del medio ambiente. En Toluca no se ha podido eliminar el olor a croqueta y es importante darle seguimiento desde la Secretaría de Medio Ambiente. Eso es lo que... Y que por cierto también en este 2025 pues tuvo mucho impacto y ruido mediático, pues hablando de la Junta de Caminos, el caso de Ariel Juárez y del diputado federal Lester en actitudes pues cuestionables ante un sector de la sociedad. Efraín, Sí, y permito decir algo, desde el legislativo ya habíamos cuestionado el actuar de la Junta de Caminos porque no se le daba solución a nada, a ninguna petición, pero es triste que se le remueva a un funcionario público, a un servidor público, por un acto personal, bochornoso, por eso lo decía anteriormente, que por el resultado que se estaba dando en sus tareas por el cual se le asignó. Por cierto, ocurrido en Metepec. Efraín, ¿no crees que, bueno, ya hemos dicho, pues ya han dicho ustedes, que la oposición a Morena está un poco debilitada, que no hay un trabajo contundente? Aquí quiero hacer un paréntesis al decir que en esta mesa, porque luego dicen que no le damos espacio a los priistas y panistas, hemos invitado personalmente a los dirigentes del PRI, a Cristina Ruiz, a Ana Lazar, a personajes destacados de los partidos políticos. Ellos no han tenido pues han querido venir a esta mesa. No es que no queramos o queramos cerrarles espacio a esto, luego dicen que somos más de Morena, ¿no? que otros partidos políticos, lo cual es incorrecto. Efraín, ¿no crees que luego de repente pesa más el papel de los presidentes municipales, ya sea en el PRI, ya sea en el PAN, de Morena, que los dirigentes de los partidos? Quizás Azucena Cisneros o Ricardo Moreno tienen más influencia mediática y política que la dirigencia, o en el caso del PAN, quizás Enrique Vargas, Fernando Flores tienen más peso que lo que hace un dirigente al azar. Hablemos de otros partidos políticos. ¿Esto no merma el crecimiento de los partidos políticos? Absolutamente, pero hay que entender la transición que se ha dado en los últimos años. El partido hegemónico era un partido que tenía recursos. Y si tenía recursos, ello llevaba a esquemas de orden, de disciplina y de contrapesos. Así creció, se desarrolló y se echó a perder. Veámoslo así. En el momento actual tenemos un partido hegemónico que tiene recursos. No tiene el mejor orden ni tiene la mejor disciplina, pero tiene recursos. La oposición, pues, para empezar, no tiene liderazgos creíbles. Tampoco tiene recursos. Y la política requiere de recursos. Lo más sencillo de la política, lo más terreno, que es la gestión en las calles, la gestión en cualquier lugar, requiere recursos. La oposición históricamente, el siglo pasado, creció en el Estado por su gran capacidad de gestión. Iba y gestionaba ante las autoridades estatales y locales y llevaba resultados a sus simpatizantes. Ahorita la oposición ni tiene liderazgos, ni tiene recursos, no tienen credibilidad sus líderes y pareciera interesante, aparecen algunos viejos liderazgos y ya todo el mundo se preocupa y se espanta porque ahí viene una nueva oleada. Eso no es cierto, hombre. Sí, que regresa Montiel. O sea, eso no es cierto. O sea, que vino Enrique Peña Nieto. No tienen por qué espantarse. Hay que ver la realidad. ¿Y cuál es la triste realidad? Pues que la sociedad va y tacha una boleta
Y ese es el verdadero tamaño que pueden tener los partidos y esa es la verdadera situación que tienen. Entonces, ¿qué necesita la oposición? Yo creo que necesita primero purgarse, necesita hacerse una limpia histórica porque requiere de tener una ideología actualizada, requiere tener una visión estructural que responda a las necesidades de ahora. No voy a particularizar, pero todavía puede haber partidos en la oposición que siguen teniendo las mismas estructuras de hace 60 años, pero el México de ahora pues es diferente. Sí, Entonces, ¿para qué sirven esas estructuras de hace 60 años? para cobrar. Alguna vez me tocó decirle a alguien, oye, ¿para qué quieres un representante del sector agrario en este bello municipio urbano de la zona oriente, cuando lo único que hay son macetas? Sí, pues no. Entonces, si no entienden su propia realidad, si no se purgan, si no cambian, si no se ajustan, si no tienen credibilidad, pues menos van a tener condiciones de otra naturaleza. Ahí se salva Movimiento Ciudadano. Esté yo de acuerdo o no, que haya incidido o no, ha tenido crecimiento. Y es probable que vaya a tener crecimiento. Okay. Los otros pues, necesitan hacer esas reflexiones serias para ofertarle a una sociedad que está ávida de liderazgos, una sociedad con gran cantidad de información o desinformación, pero tiene una gran cantidad de movilidad en las redes sociales. ¿Y nos va a dar sorpresas? Sí, nos va a dar sorpresas, de eso estoy seguro. Ricardo, ¿no crees que no coincides en que, no sé si es bueno o malo, que tengan más peso algunos presidentes municipales, algunos senadores, que hacen más política que los dirigentes de los partidos políticos? ¿Esto es bueno? Mira, yo creo que primero es natural, porque siempre el gobernante está expuesto al escrutinio público, tiene que dar a conocer sus proyectos, sus obras, en fin, y eso naturalmente lo coloca en una condición privilegiada frente a la opinión pública y por lo tanto esto a veces se llega a confundir con un activismo político que en realidad no es más que la defensa del trabajo que lleva a cabo. Desde luego que los partidos políticos regularmente deben de estar enfocados a trabajos de organización partidaria que no necesariamente tienen que darse a conocer porque forman parte de la estrategia política de cada uno de los partidos. Que se sienta pero que no se vea. Ahí dependerá de cada uno de los partidos, de la forma de organización y de la estrategia que decidan establecer rumbo al próximo proceso electoral. Recordemos una cosa, la batalla política es una batalla permanente. Hay más candidaturas que vida. Muchos nos iremos a descansar y habrá todavía muchas candidaturas el resto de nuestra vida. Entonces, yo creo que hay que saber valorar esta situación, cómo se presenta, cómo se da. Evidentemente que muchos de los gobernantes pues tienen alguna aspiración en lo futuro y en función de eso también acomodan diversas actividades de gobierno. Pero eso no es ni bueno ni malo, simplemente es, porque así es la política. Y yo creo, pasando un poco a otro tema, que estamos enfrentando efectivamente un cambio de paradigma en cuanto al régimen político en este país. Ya no es el viejo régimen que conocimos, se está generando esto que se llama el segundo piso de la cuarta transformación, que implicó o implica varios cambios constitucionales que se han dado en este último año. 2025 fue muy importante en esto, que tiene que ver con el acaparamiento de agua, ahora que se señala esto, de la nueva ley de aguas, pues que vino precisamente a terminar con los acuatenientes. Antiguamente se buscaba terminar con los terratenientes, pero subsistió el acuateniente. Ahora desmontar esta clan que acaparó el agua. A través de concesiones, ¿no? A través de concesiones, que a final de cuentas es lo que permite que haya una producción adecuada en el campo mexicano. Es un paso muy importante y muy valiente de la Presidenta de la República, porque es enfrentar intereses muy directos en un escenario donde tradicionalmente nadie había metido la mano, que es en el campo agrícola, fundamentalmente del norte del país, donde había grandes intereses creados, Sonora, Chihuahua, etcétera,
en donde tenemos tierras muy fértiles, climas muy propicios para la producción agrícola, pero el agua estaba concentrada en muy pocas manos. Bien, yo creo entonces que este cambio de paradigma está en curso, está en marcha, y no hay que espantarnos. No se está dando por simple disposición de las cosas o porque sean ocurrencias, no. Esto fue una oferta política y de gobierno que se discutió precisamente en la campaña por la elección a la presidencia de la República. Nadie nos podemos llamar a sorpresas. Ahí estuvo establecido y podemos revisar el programa político que presentó Morena en su momento y estamos llevándolo a cabo. Y eso yo creo que cambia sustancialmente la forma de hacer política en este país, porque antiguamente estábamos acostumbrados los mexicanos, llamo todos, a hacer en la campaña una serie de ofertas y en el gobierno actuar de forma totalmente contraria, diferente, y el programa político se olvidaba. Este es un gobierno que cumple con su proyecto político y ese es un cambio significativo en la forma de hacer política en este país. Y yo creo que Morena ha logrado que este proyecto político cuaje porque es creíble para la gente, porque está teniendo resultados, porque lo dice en campaña y se ejecuta en el gobierno. Y desde luego que eso es novedoso en un sistema político como el mexicano, donde no se presentaba esta situación. Evidentemente hay tensiones, hay cuestiones que van surgiendo en el camino, y una que es muy preocupante para mí, por ejemplo, es la actitud de Donald Trump, que no solamente es con México, sino es con todos. Es una forma de ser y de negociar de él mismo, pero que en el 2026 tendrá un peso específico en medio de la renegociación o de la revisión del TEMEC. Nosotros como país estamos vinculados estrechamente con la economía americana, con los sistemas productivos americanos, pero también internacionalmente estamos enfrentando un cambio de paradigma, un cambio en el realineamiento de los mercados, de las agrupaciones de países, y eso evidentemente va a modificar el escenario mundial, va a haber un nuevo concierto internacional en el mundo, y en eso México tiene que empezar a tomar definiciones. Yo creo que ya hay algunos esbozos. Claro. Hace unos días se acaban de anunciar algunas tarifas arancelarias superiores a los productos chinos. En México. Esto implica una alianza clara con Estados Unidos. Cerrar el paso, Y esto, acotarlos. sí, claro, y esto evidentemente tiene que repercutir en el marco de la negociación o de la revisión del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México. Resulta preocupante por las amenazas de Donald Trump en forma velada respecto a su lucha contra las drogas a nivel nacional y esta guerra que ha desatado, porque en cualquier momento, sobre pretexto de que existen grupos ya determinados por ellos mismos como terroristas, grupos de narcotráfico señalados por ellos como terroristas, internamente eso le da la posibilidad de combatirnos con toda la fuerza del Estado, aún fuera de Estados Unidos. Y eso evidentemente que nos debe preocupar a todos como mexicanos. Va a surgir tal vez nuevos conceptos en la regulación política y en la diplomacia internacional. Claro. Y en esta mesa hemos ido comentando, pues, cómo ha ido generando, pues, decisiones políticas en México de gobierno, la actitud de Trump. Y bueno, además de que viene la negociación del TEMEC, se va acercando el fin del gobierno de Trump y, pues, la elección de un nuevo presidente o presidenta, y él tendrá que ir manejando su propia narrativa, endureciendo el mensaje contra América Latina fundamentalmente, porque contra Rusia trae un discurso amigable y a veces de crítico, y pues con Ucrania igual, a veces de apoyarlo, a veces de perjudicarlo. Miguel, hace unos minutos en tu anterior intervención y antes de ir avanzando hacia las conclusiones, decías que tienes escenarios de posibles votos, de posibles elecciones, pero el 2026 puede venir muy complejo para la oposición con una reforma electoral. No sé si esas mediciones ya adviertan un escenario de revocación de mandato que significaría presidenciales a las elecciones y que podría permitir que haya más votos en las urnas, ¿no? Puede venir el recorte de financiamiento público, puede venir una nueva distribución de cómo se distribuye la representación proporcional, y bueno, puede venir una nueva realidad de cómo se está haciendo política para obtener espacios de participación ciudadana.
para el 2026. ¿Qué viene? ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente la reforma política, lo comentamos hace varias mesas, apunta a un mayor control del partido en el poder, de la élite política en el poder, mayor control sobre los órganos electorales, menos dinero a los partidos políticos, porque tomemos en cuenta algo que es muy cierto. El dinero es un arma. El arte de la política es saber cuándo apretar el gatillo. Y justamente me parece que el 2026 se va a marcar por el hecho de que el gatillo, que lo tiene en este momento el arma y la mano que aprieta el gatillo la tiene Morena y sus aliados, el gatillo lo van a apretar en la parte de la lana contra los partidos de oposición, justamente con la reforma político-electoral. También es evidente que habrá menos representación proporcional, menos diputados, senadores de representación proporcional, lo cual le va a generar un problema a los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas élites, siguen siendo los mismos dueños y se van a pelear por menos espacios. Entonces esto les va a generar conflictos internos. Y lo mismo va a pasar con Morena. Ahora el problema mayor va a ser con Morena porque hay muchos más tiradores, solo que ellos tienen la ventaja de que ellos tienen más cargos repartibles, ¿no? Porque tienen en este momento mayor peso electoral. Y finalmente, algo que es muy importante y que eso va a marcar la diferencia en muchas elecciones altamente competidas en 2027. Morena va a controlar los órganos que van a definir las impugnaciones de las elecciones. Elección que no se gane por lo menos con 5 o 6 puntos de diferencia entre el partido ganador y el segundo o la primera minoría, son elecciones que van a ser un volado. ¿Por qué? Porque los órganos jurisdiccionales electorales van a estar en poder de Morena. En consecuencia, aguas. Okay. Porque eso obviamente le va a dejar el control de muchas elecciones. Digamos lo que digamos, pero Morena va a tratar de mantener el control de las mayorías relativas y si se puede las mayorías absolutas para seguir cambiando la ley a su modo. Más adelante nos dices si las mediciones que planteabas cambian en un escenario de revocación de mandato. Ruth, pues ve que 2026 viene complicado, enero y febrero van a ser de mucha discusión de la reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que en enero se van a terminar de revisar todas las propuestas que se recibieron en los estados, en algunas audiencias ciudadanas. En el Estado de México hubo una organizada por la Comisión Presidencial y en febrero se prevé tener el proyecto de reforma para irlo planteando en lo legislativo. Ayer Paco Vázquez, el coordinador de Morena, dice que ellos están pensando también en impulsar una reforma electoral local. Me parece complicado porque primero tienen que armonizarla. En el 2026, vienen los escenarios para tu pregunta. En el 2026 hay elecciones locales en Coahuila. Es un bastión del PRI. Y con las nuevas formas de participación con esta reforma electoral, ¿qué escenario viene para Movimiento Ciudadano? En el 27, entre las 17 gobernaturas, se renueva Nuevo León, que actualmente gobierna Samuel García, es una figura importante. Hay riesgo de que Nuevo León lo puedan perder impacta hacia el 2030. Bueno, primero quiero dejar que el 2025 cierra, la verdad, muy caliente en el tema político electoral. Yo hace un momento mencionaba los informes de los gobiernos municipales y como tuvimos esta última recta final, la última semana, pues tiene que haber ya un orden también desde el oficialismo para los que son sus propios partidos políticos, porque vemos pues estos choques muy fuertes entre los que ya aspiran a ser candidatos al 27. Estamos hablando que cerramos el 25, que falta pasar por el 26, pero ahorita los informes parecían ya destapes que anteriormente no se veía con tanta efervescencia. Cuando se habla de una reforma electoral, habrá que revisarla muy bien. En 2018 no pudo avanzar
y recordemos que la impulsaba en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, y no avanzó por los propios aliados de Morena, porque se veían amenazados ante lo que son sus dádivas. Hoy se habla tan solo de eliminar los recursos hacia los partidos políticos, las plurinominales, pero ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para eliminar el nepotismo. La presidenta dijo, vámonos al 27, y ellos dicen, no, esto avanza hasta 2030. Entonces, será difícil llegar a este acuerdo, más cuando se habla de llevarlos a mesas de análisis donde los únicos que han participado hasta ahorita siguen siendo afines al oficialismo. Es de ocupar mucho el que se quiera llevar a elección a los consejeros y consejeras, como se ocurrió ya en la reforma judicial, y vimos el fracaso total. Al final terminaron siendo, en gran parte, muchos de los nombres que ya sabíamos que iban a ser, porque los conocimos desde antes por un acordeón. Entonces, llevarlos a una elección cuando ni siquiera nos hemos podido organizar con la reforma judicial es difícil. El hablar de los dineros de los partidos políticos también es, si tú le cierras el recurso con el cual van a ir a competir y se busca que todos al final tengan pues un piso parejo los partidos políticos, solo le estás abriendo también la puerta al recurso del crimen organizado, porque hemos visto tantos conflictos, tantos males ahorita en muchas candidaturas, porque se les abrió ese recurso al crimen organizado. Entonces, tiene que ser de fondo, sí, una reforma político-electoral, y lo hablo desde fondo porque tan solo ahorita en 2025 Movimiento Ciudadano sufrió de dos grandes fraudes electorales, Poza Rica y Papantla. Y ahí están las imágenes de cómo se rompe la cadena en custodia, de cómo se abren paquetes electorales, como cuando estaba el PRI, ese rancio PRI de los 80s, y no se respetaba a ninguna autoridad electoral. Nos ocupa mucho, sí, el Instituto Electoral del Estado de México, porque es nuestro estado, sí, y porque además abiertamente he defendido también a esta institución, donde hay muchos profesionales electorales. Durante muchos años se han profesionalizado para hacer un buen trabajo, y de pronto el llevarlos al pensar a disminuirlos, a bajarlos, sería difícil, un gran cuestionamiento, porque el Instituto Electoral del Estado de México en muchas ocasiones ha respondido mejor que el propio INE. Y pues bueno, Movimiento Ciudadano en verdad que está listo para enfrentar las elecciones de 2027. Yo retomo mucho una frase de nuestro mentor Dante Delgado, que la política no se declara, la política se hace. Para muchos dirigentes ahora es más fácil salir a hacer una rueda de prensa cada semana, a sacar la foto de quitar una playera y poner la otra. Esa es su estrategia, ¿no? ¿Hablas del verde? Hablo de todos, ¿no? Muchos No todos, caen, tampoco todos están recibiendo, muchos caen en esas tentaciones, algunos se podrán más la camiseta que lo hacen, pero al final esa no es la forma más efectiva de hacer política, sino de ir poquito a poquito, terreno a terreno, y que también crean en tu palabra, porque ofrecer candidaturas por ofrecer, ya nos hemos topado cuando estamos del lado de los partidos políticos, que en su mayoría no se pueden cumplir las candidaturas porque se le ofreció un solo espacio a 10. Por eso la desconfianza en la política. Que quizá el Movimiento Ciudadano todavía hay candidaturas, pero hay otros partidos políticos que todas las candidaturas están casi asignadas. Efraín, ¿esta reforma electoral es una amenaza para la oposición en México? Yo creo que sí, porque obviamente cuando el siglo pasado la oposición peleaba una reforma electoral, pues peleaba por lo que ahora se tiene. Peleaba por buscar un piso parejo, peleaba por buscar la representación de las minorías, una visión ciudadana de los órganos, etcétera. Y ahora, lamentablemente, el ejercicio del poder, cuando se concentra, lo que va a resultar, pues yo estoy seguro que ya la reforma electoral
el proyecto ya se tiene. Sí, ya, ¿no? Se está esperando el momento Administrando los adecuado para tiempos. presentarlo. Y obviamente, pues ahí brincaron dos aliados porque les pisaba los callos, ¿no? Esto se va a ajustar y saldrá una reforma electoral que convenga. O sea, yo no veo que la oposición vaya a tener ni la visión, ni los argumentos, ni la fuerza política para hacer algo diferente. Saldrá una reforma electoral conveniente. Pero, a final de cuentas, quiero referirme a dos aspectos que están perfectamente vinculados. En mi intervención anterior se me pasó hacer un pequeño comentario sobre la presencia política de los presidentes municipales versus los líderes de los partidos. Y obviamente, si estamos hablando de la oposición, los presidentes municipales tienen mucho más posibilidades. ¿Por qué? Porque tienen las herramientas, tienen los recursos, tienen el trato con la gente, se les da de manera natural. Eso puede significarse en cualquier lado. Y si no habláramos de la oposición, si no habláramos del partido en el poder, pues también los presidentes municipales, porque el partido en el poder tiene una regla centralista desde el origen de la construcción de los estatutos de su movimiento. Ahí no pasa nada. En cambio, los presidentes municipales tienen que estar dando la cara, para bien o para mal. Y los inteligentes utilizan eso para hacer política en condiciones de legitimidad y legalidad. Claro. ¿Por qué? Eso se hace aquí y en China. La otra parte, para concluir esta intervención. El resultado final del 27 no lo va a dar la ciudadanía. ¿Cómo se gana una elección? Una elección se gana cuando se presentan buenos candidatos, cuando hay buenas propuestas, pero sobre todo cuando ese voto emocional de la gente se logra catalizar. ¿Cómo? Pues con acercamientos, con movilizaciones, con estructuras de apoyo, etcétera, etcétera. Y en esas condiciones, para esto último, que es lo que da más certidumbre, quienes tienen menos posibilidades de hacerlo, la oposición. Y ese voto pues, va a quedar ahí. Sin embargo, yo creo, y acá mi amigo Miguel Ángel tendrá datos duros, se está gestando en la población una percepción de las cosas. Ya no es tan cierto que yo te prometí que iba a ser blanco y al rato no, pues no pude, es negro y que la gente se va a quedar con eso. No, no es cierto. Las redes sociales, ejercicio de información, desinformación, están ampliando los elementos de análisis para la gente. Claro. A muchas gentes les queda bien claro todo lo que se prometió y que no se cumplió. Y todo lo que ahora se tiene que ajustar y canalizar de forma diferente. La ciudadanía, a pesar de, nos va a dar algunos resultados interesantes. Que bajo esa lógica y lo que ha ocurrido en elecciones presidenciales, obviamente arrastrando lo local, es lo que están haciendo algunos partidos políticos en México. No hacen mucho trabajo territorial porque están esperando que se convierta un hartazgo hacia Morena y que pues las emociones los lleve a que esa gente salga a votar solos por ellos, como el caso del PAN. Ellos ven que en un escenario próximo toda esa inconformidad salga sola y sin necesidad de hacer un trabajo político para votar nuevamente por ellos. Ricardo, pues es un hecho, yo creo, no lo vas a aceptar públicamente, pero la reelección es un hecho en Morena. Les van a permitir reelegirse. Así ha habido mensajes tanto de Luz María Hernández, la dirigente, como de gente que sabe de lo que se está construyendo dentro, como Paco Vázquez. La presidenta dijo en su informe en el Zócalo que la no reelección y el nepotismo aplicarían en 2030. Pero dicen algunos actores políticos, lo importante no es ganar una candidatura por reelección, sino ganar las elecciones. Esto obliga a, pues, no sé, una estrategia política, dar resultados de gobierno, pero la reelección va a ser un hecho en Morena, ¿no? Sí, yo creo que sí. Primero porque es legal. Más allá de que algunos sectores de Morena estén inconformes con el tema de la posibilidad de que exista la reelección, el tema es que es un asunto legal y que no solamente beneficia a la gente de Morena, incluso al del resto de los partidos. Entonces yo creo
que Morena va a valorar muy bien sus casos, porque Morena ha tenido una experiencia, hay que decirlo, muy interesante en el 21, donde una muy buena parte de los candidatos que buscaron la reelección perdieron. Sí. Y en ese sentido yo creo que debemos de aprender del pasado como partido. Y los actores políticos, los que quieran levantar la mano, tienen que hacer una profunda reflexión. Primero, los procesos electorales no son los mismos. El ambiente electoral bajo el cual se va a dar la elección en 2027 es un escenario totalmente distinto al que tuvimos el año pasado. Dos, desde luego que las circunstancias en cada uno de los municipios son totalmente distintas, diferentes, y hay que evaluarla adecuadamente para que el partido tome una determinación. Morena ha sido muy claro desde el 2015, en el que utiliza las encuestas como uno de los principales referentes para la designación de sus candidaturas, y yo creo que hoy más que nunca, en este ambiente de posibilidad de reelección, tiene que ser uno de los instrumentos fundamentales para la toma de decisiones. La encuesta. La encuesta. Y que todos estemos preparados para ello. Evidentemente que quienes estamos gobernando, y lo señalo entre comillas, pueden tener una condición distinta respecto al resto de los militantes. Por supuesto, hasta hace un año, año y medio, no habría la posibilidad de reelección en Morena, por ejemplo. Nadie puede decir que trabajamos desde el primer día pensando en que habría reelección, porque no fue así, porque todo parecía en aquel momento que no habría reelección. Entonces, eso es importante, porque entonces todos los militantes tendrán la confianza de que la encuesta sea un buen instrumento de decisión. A Morena le ha funcionado, hay que decirlo, abiertamente, muy criticado, por cierto, por la oposición durante mucho tiempo, pero ahí están los resultados. Somos un movimiento que logró el acceso al poder solamente en un par de años, y nos hemos mantenido. Y hoy tenemos una mayoría absoluta, calificada más bien, en la Cámara y en el Congreso en general. ¿Qué sigue? Pues el principal reto del poder, llegar y mantenerse. Ese es el reto político, Natural, además electoral, ¿no? natural, claro, mantenerse. ¿Cómo? Teniendo una política vigente, acercándose con la gente, dando soluciones a los principales problemas, teniendo órganos partidarios y órganos de gobierno comprometidos con la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la lucha, ya lo dije, la lucha política es permanente, y en ese sentido yo lo que les diría sería lo siguiente. Vamos a tener un año muy movido, con muchas escaramuzas. Y yo aquí hago una crítica sana a la oposición. Mientras la oposición no dé la cara, mientras se vista un día de marea rosa, otro día De generación Z. de generación Z, etcétera, y no presente su identidad, no va a crecer. Los empresarios. De mil caras, es el monstruo de mil cabezas. Mientras no tenga un perfil propio, no va a crecer electoralmente, porque los ciudadanos mexicanos ya no somos los mismos, ya no nos dejamos ir tan fácil. Incluso hoy te puedo decir y asegurar, mi olfato político me lo dice, la República Digital va a empezar a dejar de tener el peso que significó en los últimos 3 procesos electorales en México. Ya no va a pesar tanto, porque está saturada. ¿Por qué? Porque ya todos los partidos políticos han posicionado candidatura, los mensajes son los mismos, ya la ciudadanía difícilmente toma sus definiciones por las redes sociales. Vamos a llegar a un proceso en el cual, de nueva cuenta, los candidatos necesitan tener mucha presencia territorial para poder ganar una elección. Que también en los últimos días, en las últimas semanas se ha documentado mucho que hay empresas que cobran mucho dinero, granjas trabajando todos los días para construir narrativas, para sembrar mensajes, aunque también es cierto que hay personajes jóvenes que están haciendo política todos los días en las redes sociales, incluso de mejor manera que los dirigentes tradicionales, los dirigentes partidos.
Miguel, pues 2025 hemos dicho ha sido muy importante para todos, en lo personal, en lo familiar, en lo político, en lo público. Hay muchas cosas que destacar, hemos hablado y podremos seguir hablando horas y días de la política y de la cosa pública, pero pues un mensaje final, ¿qué conclusiones ves de lo que hemos abordado hoy y qué le dejas a los mexiquenses hacia el 2026? Muchas gracias. Bueno, primero, 2026 va a ser, voy a hablar de lo general a lo particular, de lo nacional a lo local, un año de lucha o con complacencia disfrazada contra el crimen organizado. Y ese tema, cuando digo complacencia disfrazada, es la gran capacidad que puede tener o no la presidenta de la República para disfrazar la lucha contra el crimen organizado respecto a los intereses de los Estados Unidos. No solamente estoy hablando de Trump, estoy hablando ahora de los intereses de los Estados Unidos, particularmente grandes corporaciones, y de los grupos de interés en Estados Unidos. Segundo lugar, lamentablemente para quienes pagamos impuestos, va a ser un año de terror fiscal, porque al gobierno federal, al partido en el gobierno y a la élite política que nos gobierna, le urge desesperadamente dinero, le urge. Y en consecuencia va a ser un año de terror fiscal porque o crece la deuda, o se generan más impuestos, o se le cobra más a los que pagan, o se hace pagar a los que no pagan. Entonces va a ser un año de terror fiscal. Va a ser un año de cajas chinas, de más cajas chinas, y cajas chinas cada vez más audaces. Va a ser un año de esperanzas, esto que comenta nuestro presidente Ricardo, de que la oposición dé o no dé la cara. En realidad eso a la gente hoy no le importa, porque, insisto, solamente hay un mercado libre electoral de entre el 15, 20, 22%, que es el que va a definir las elecciones que estén altamente competidas. En los municipios, en los distritos donde el margen de diferencia sea mayor de 15 puntos, difícilmente va a haber una elección, volteretas en la elección, no va a haber sorpresas en la elección del 27. Un año de definiciones políticas. Me refiero sobre todo a Morena. Otra vez lo vuelvo a decir. Va a ser un año en el que se va a ver quién gobierna y quién decide en Morena. O decide la nomenclatura implantada por el expresidente López Obrador, o decide la presidenta de la República, que no ha terminado de colocar piezas claves en el partido y que obviamente está gobernando bajo la sombra del caudillo. Es importante tener en cuenta eso. Un año para perfilar sucesores. Hoy, Claudia, que es una de las herencias que todavía no terminan de morir del viejo sistema político mexicano, es la jefa de la banda, en buen sentido, la jefa de la banda presidencial. Ok. La jefa de la banda presidencial. La pregunta es, ¿la van a dejar construir a su sucesor? O sea, ¿la nomenclatura de Morena la va a dejar construir a su sucesor o no la va a dejar construir a su sucesor? Y si sí, ¿quién puede ser su sucesor? Primero, no hay mujeres en la imaginaria, ¿eh? Ninguna mujer. Ahí está la dirigente. Segundo, Morena. No hay mujeres en la imaginaria, ni siquiera María Luisa Alcalde. Luisa, María. Segundo, no hay gobernadores en la imaginaria. Delfina Hay Gómez personajes- Álvarez, el estado más importante del país. Hay personajes dentro del gabinete y ahorita uno que otro fuera del gabinete. Podemos mencionar nombres. Está claramente Omar García Harfuch, que en todo caso está claramente perfilado, pero ojo, Andrés Manuel López Beltrán. ojo, estamos hablando ahorita del gabinete. Ya hablé Ok. de los gobernadores, Omar García Harfuch. Hay Marcelo Ebrard. personajes que están. Marcelo Ebrard va a ser el eterno aspirante. Yo creo que va a ser complicado que lo dejen pasar. La propia nomenclatura ya le cerró varias veces el paso y no será esta una excepción. Y hay personajes, por ejemplo, que están bastante bien posicionados, que no han dado la cara, que hacen muy buena política, que tienen una extraordinaria relación con la presidenta y que transitan con la nomenclatura, como es el caso de Alejandro Murat. Ahí se los dejo. ¿No? Bueno. Y dentro del partido, tenemos el caso de
Andy. Y aquí el tema es, bueno, veremos si el crecimiento más bien, si salir del bache en el que está, le va a permitir a Andy competir o no. A mí me parece que difícilmente la presidenta y su círculo, sus intereses lo van a dejar crecer. 2026, me tomo un minuto más y termino. Yo lo veo más como una carrera de aurigas, o de aurigas, como se decía en Grecia y Roma, donde el auriga se subía a un carro y gobernaba con todas sus fuerzas caballos que no necesariamente iban en la misma dirección, Sí. pero finalmente corría contra otros y se valía todo. No es una carrera de los 100 metros libres, es una carrera con obstáculos, pero es más una carrera de aurigas. ¿Será el año de Trump? Muchos piensan que Trump va en declive. No, ya tiene el control de los principales grupos de poder en Estados Unidos. Ya vieron que Trump sí les está respondiendo y obviamente Trump pasará con México de un round de sombras a un ring sin reglas. Ok. Y finalmente él seguirá poniendo las reglas, el TEMEC y otros tratados. Ahí está el Tratado de Aguas en el norte. Nos hizo de alguna manera, aunque se diga que no, nos está haciendo cumplir con más agua de la que se le estaba dando. Y finalmente, va a ser un año de mucho desgaste hacia los gobiernos, exponenciado precisamente por canales digitales. Aunque sí hay mensajes, sí hay saturación de mensajes, un like o un no me gusta, pues, no es un voto, pero sí hace que sea más exponencial, particularmente el hartazgo y la indignación. Yo lo vuelvo a decir, no es un tema de propuestas, es un tema de hartazgo y de indignación, y sí va a ser un tema de candidatos y de gobiernos bien o mal evaluados en los municipios. Muchas gracias. Ruth, ¿cuál sería tu mensaje y alguna conclusión que quieras hacer en esta mesa de hoy? Y bueno, pues muchas gracias por formar parte de estas mesas a lo largo de este 2025. Muchas gracias, pues agradecerle a tu audiencia, Alan, por seguirnos, por escucharnos, por poner atención a los Por comentarios. diferir. Totalmente, y eso es muy sano, el pensar distinto, pero con mucho respeto, y que ojalá en el Estado de México nunca vivamos escenas como ocurrieron en 2025 en el Senado, ahora en el Congreso de la Ciudad de México, donde ya se tiene que llegar a golpes, cuando la discusión debe de ser en debate, en ideas. Pero bueno, yo escuchaba aquí acerca de estos movimientos sociales que estuvieron presentes en 2025. Hay algo que el oficialismo tiene que entender, que deje de pensar en enemigos ficticios cuando existe una inconformidad real. Lo veíamos tan solo en la última movilización respecto a lo sucedido en Michoacán. En verdad, la gente siente y vive inseguridad profunda. En carreteras, veíamos también por eso que salen quienes conducen un tráiler, un camión, porque conducir en nuestras carreteras, en nuestro país, es de lo más inseguro. Nunca sabes si vas a poder regresar a casa. Entonces, mientras más bien se piense que es una oposición la que está gestando todo esto, no enfrenta la realidad. Para mí sí es algo muy nuevo el que ahora cada que se asusta el oficialismo sale con una movilización cargada de autobuses, de playeras, de los famosos lunch. Es inédito que salga a las calles cuando lo único que se busca es que se gobierne bien. Ojalá que todos los gobiernos municipales y quienes estamos en los congresos se pensara realmente hasta en una reelección, porque tal vez así desde el primer día se darían buenos servicios. ¿Qué es lo que va a plasmar en 2026? Son 3 temas fundamentales porque cada que salimos a la calle nos lo refieren. 1, la seguridad.
No va a detenerse la inseguridad que vivimos mientras no se enfrente con realidad y mientras no se limpien esas fiscalías y mientras no se le ponga atención ahora al Poder Judicial. 2, salud. Gente esperando afuera de un hospital a tener una camilla, a tener medicamento. Estas son las fechas en donde más se agudiza porque los climas no nos ayudan y vemos en verdad a gente angustiada por tener un solo medicamento. 3, que ojalá que con lo que estamos aprobando fuera a resolver cómo está de destrozado nuestro sistema carretero. No va a ocurrir porque no es suficiente para todo el descuido que se le ha tenido a nuestras calles y a nuestras carreteras. En el Estado de México particularmente vamos a aprobar el primer mes, que además lo hemos peleado desde la bancada naranja, el tema de las multas que se van a dar por no verificar, que ojalá habrá que estar atentos en todos los municipios que eso no se dé y más que se da ahorita en nuestro Valle de Toluca, el que no se den los moches, en que no se den actos de corrupción y que todo eso va gestando más incomodidad. También a finales de este año recibimos el tarifazo, el incremento a los pasajes, que eso deriva a que todo aumente, alimentos, gastos de día a día. Entonces, van a ser temas que se tienen que atender, pero que sin duda, sin ser adivinas o adivinos, el tema de pensar quiénes van a estar al frente de las próximas candidaturas también va a estar en todo su fervor. Luchas internas dentro de los partidos y reiteramos más del oficialismo porque era como cuando estaba el PRI, que por ser candidato en el PRI ya se creían ganadores, ahora va a ocurrir con los que son gobierno. Autodestrucción la estaremos viendo seguramente. Pues pero por lo pronto me despido y espero, primero Dios, que nos estemos viendo aquí el 2026. Muchas gracias, mi Pues muchas gracias. Efraín, pues tú has estado en todas las mesas, solamente en la inicial me parece que no estuviste, has estado en todas. Te agradezco mucho la confianza Gracias. y la oportunidad que Gracias, igualmente. plantees comentarios, visiones del Estado de México para quienes nos ven y nos escuchan. ¿Cuál sería tu mensaje y qué ves para el 2026? Y muchas gracias nuevamente. Mira, yo creo que Miguel Ángel ya nos presentó un panorama, probablemente desde mi punto de vista, un poquito ya más cercano al 28 de diciembre. O sea, nos está Un inocentando. poquito más cercano. Y lo digo con cariño y con respeto, porque yo quiero sostener que va a ser evidentemente 26. Al día de hoy, no cambian los pendientes que tiene el país y el Estado. El tema de seguridad pública, el tema de desarrollo económico. Se han visto noticias de la fuga de capitales en cantidades muy importantes. Y eso pareciera ser que pasa desapercibido y no tiene impactos. No lo sé, no soy especialista en ese tema. El pendiente de salud, el pendiente de educación, porque pareciera ser que ya normalizamos tener una educación, pues hay más o menos, ¿no? Infraestructura hidráulica. Muy atinado el presidente municipal al señalar la importancia que esto tiene. La infraestructura vial. Los que vivimos en Valle de Toluca, ¿sí?, disfrutamos a las mil maravillas, ¿sí?, el tráfico tan espléndido que existe ya todos los días. Yo no lo disfruto tanto. ¿Y qué estamos haciendo para eso? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se hizo? ¿Se cometieron errores? Sí, se desarrollaron grandes conjuntos habitacionales y las vialidades, ¿dónde quedaron? Y esa es una realidad que tenemos aquí. Siguen existiendo una serie de pendientes. Pero ojo, ¿por qué le puse la broma del 28? Porque yo creo que van a cambiar drásticamente muchas situaciones por el efecto de Estados Unidos. Estados Unidos va a impactar de manera determinante y pudiera ser que aquellas tendencias lineales que señaló mi amigo Miguel Ángel, que tiene elementos para sustentarlas, por supuesto, puedan ser modificadas. O sea, me llama la atención que celebremos que ya hay más aranceles para los productos chinos, ¿no? Sí. Bueno, y eso, ¿a quién va a beneficiar?
o a quién va a perjudicar, o con quién tratamos de quedar bien, y a quién nos estamos echando por ahí de adversario. Pues ya hubo señalamientos, ¿no? Sí. O sea, Y los afectados son los consumidores. y los afectados son los consumidores. Por eso decía, yo creo que se requieren análisis más profundos para ver qué impacto tiene esto. Todo esto, entonces, es lo que puede condicionar cuál es el año de los agarrones y de los sorteos al interior de los partidos. Porque la sociedad nada más va a estar viendo. La sociedad va a ver cómo sale una reforma electoral cómoda, y en esa reforma electoral cómoda, ¿sí?, los partidos y los actores políticos siguen haciendo su juego y rejuego. ¿Y qué va a pasar en el 27? Lo veo bastante lejos, ¿sí? Ojalá no se den algunos de los pronósticos que señalaba Miguel Ángel, porque ahí sí, pobre país. Pues muchas gracias, Efraín. Ricardo, pues reitero el agradecimiento por la confianza de estar en estas mesas. Espero que seas en 2026 en alguna de ellas. ¿Y cuál sería tu mensaje final? No me corres por adelantado. No, te digo, pues ojalá que estés en Estaré en las 2026. en las que pueda. Primero quiero agradecerte a ti, a toda la producción, desearles felices fiestas navideñas a todos los aquí presentes, a quienes nos ven, nos escuchan, que sean llenas de regocijo, de paz, de tranquilidad, de mucha salud, y desear a todos que tengamos un 2026 para todos. Si nos va bien a todos, le irá bien a este país, y desde luego que son mis deseos de todo corazón. Decir que yo creo que será un año convulso a nivel nacional, sí muy determinado por el contexto internacional en el que estaremos inmersos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, no se nos olvide eso. Estamos profundamente ligados al desarrollo económico que tenga esa nación. Creo que la forma muy particular de gobernar de Donald Trump, pues desde luego causará sobresaltos al interior de nuestro país, pero tengo algunos datos que nos pueden dar alguna tranquilidad. Tenemos unas reservas internacionales muy fuertes, las más fuertes en toda la historia del país. Ojalá no toquemos. Ojalá no las toquemos, no, ojalá y no sea necesario tomar No, de ahí ojalá no toquemos, sea necesario o para no. financiar otras cosas. Estoy convencido, tenemos la recaudación más alta. Hoy en día se están cerrando muchísimos hoyos que existían desde muchos años atrás en aduanas, y eso le repercute ingresos al país. Y todo este conjunto de medidas espero que ayuden a sobrellevar esos sobresaltos que tendrá en la economía mexicana. Creo también que esto posibilita la inversión internacional en México. También hay que decirlo, la llegada de más capital productivo, de inversión extranjera directa, que genere más empleos. Yo doy el dato simplemente, en este año que estamos por terminar, en 2025, en Toluca, que es un referente también de lo que pasa o podría pasar en el estado, se hicieron anuncios de inversión directa por 951 millones de dólares, que esto es reflejo no solamente del actuar del gobierno municipal, sino en general de cómo anda el ambiente de los grandes inversionistas para depositar su confianza en el país. Creo que esto va a continuar, se va a profundizar, y desde luego eso llevará a tener más empleo de calidad, y por lo tanto esto también repercute en temas de seguridad, en la medida en que generemos empleo para las y los ciudadanos de este país. Creo singularmente que esto también alimentará mucho las contradicciones políticas naturales, servirán de argumentos algunos sobresaltos para la oposición. Yo le deseo a la oposición que le vaya bien. Si le va bien a la oposición, que se organicen, que den la cara, que no se vistan un día de un color y otro de otro. Siempre lo he dicho, la clase política representa más o menos el 1% de la población total de este país. Claro. Y muchas veces en ese 1% hay muchos sobresaltos. A veces el calificativo que no me gusta, que decirlo, yo prefiero decir tránsfugas políticos y no chapulines. Este es un fenómeno que se ha dado en este país desde la década de los 80. Yo creo en las libertades, y yo creo que los partidos políticos son instrumentos de la ciudadanía para acceder al poder, y no al revés. Yo no creo
en que los partidos políticos utilicen a la ciudadanía para llegar al poder. Y cuando digo partidos políticos me refiero a las nomenclaturas políticas que dirigen a esos partidos. Siempre he perseguido eso en mi vida política y ojalá que en 2026, preparativo a 2027, tengamos al interior de cada uno de los partidos movimientos internos fuertes que posibiliten el acceso de los ciudadanos al poder. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, saludos a todos. Y a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado en estos 12 meses, a cada invitado que nos acompañó en alguna de estas mesas de análisis, a quienes me siguen todos los días en redes sociales, a quienes siguen la columna Callejón Informativo, y espero seguir contribuyendo al debate público y a la construcción de ideas en el próximo 2026. Hasta la próxima.